Buenas noches, hermanos. Eu vou falar sobre os ataques do diabo a los cristianos que se dedicam à oração. Estas imagens que vosotros estão a mirar é ataque que eu sofri em 2011, quando eu estava buscando a Deus em oração. Naquele dia, eu me recuerdo bem, eu buscava a Deus, muito contento com a presença de Jesus, com a presença do Espírito Santo, e em certo momento eu orava quando surgiu em minha direção um objeto que eu não identifiquei, pero veio em minha direção em velocidade, em linha reta, e era tão veloz que antes de eu cerrar a boca, o objeto ou o animal picou minha boca por dentro, como você mira em las imagens, e eu cerrei a boca, pero senti a picada e abri a boca, e o animal, o objeto, saiu em velocidade, e instantaneamente minha boca começou a quedar desta maneira que vosotros estão a mirar na foto, nas imagens. E eu quedei preocupado, puesto que não parava de inchar, crescer. A inflamação quedou grande, como vosotros miram, e miram que foi por dentro da boca. É óbvio que, delante desta situação, uma dor muito grande, eu encerrei a oração, puesto que eu quedei preocupado se teria a necessidade de se dirigir a um hospital a procurar ajuda médica. Mira que meus olhos mesmo estão lacrimejando. Foi uma grande dolor. Esto é só um exemplo, né, de como o diabo ataca quando nós oramos. Neste tempo, eu tinha 42 anos, eu estava em uma cidade, não era em área rural. E mira como este inseto, a abeja, enfim, veio a me atingir justamente no momento que eu estava orando. Isto não é coincidência, não foi obra del acaso, pero os demônios trabalham para impedir nossas orações, nossas intercessões. Quando nós nos dedicamos à oração, o diabo ataca mesmo. Muitos cristianos eu tenho escuchado falar que não se dedica à oração, puesto que quando empieza a orar, a ayunar, a ser vigília, a se dedicar mesmo a Deus, muitas coisas estranhas, muitas coisas malas passam a lhe suceder, e não reconhece que isso é o ataque do diabo, puesto que o diabo não está dando atenção aos cristianos que não buscam a Deus, pero os cristianos que buscam
profundamente a Deus, que hace intercesión continuamente a los hombres, este, con certeza, sufrirá las consecuencias de una batalla. En la batalla, nosotros estamos sujetos a sufrir herimientos, a sufrir perdas, y es de esto que sucede cuando nosotros oramos. Para tener victoria, tenemos que estar dispuestos a luchar y no recuar. Y cuando luchamos, vez o otra, el diablo atinge-nos com algum dardo, seta, flecha, como neste caso. Eu haré a leitura do livro de Daniel 10, 2 ao verso 14, que representa bem o que sucede com o cristiano que ora. Habla assim a palavra de Deus. En aqueles dias, eu, Daniel, estuve muito triste. Durante 3 semanas, não comi alimentos exquisitos, ni probé carne, ni vino, ni me puse nenhum perfume. Hasta que passaram essas 3 semanas, el dia 24 del primer mês del año, estava eu a la orilla del gran río Tigris. De pronto me fijé e vi um homem vestido com roupas de lino e um cinturão de ouro puro. Su cuerpo brilhava como el topázio, su cara resplandecia como um relâmpago, sus ojos eram como antorchas encendidas, sus braços e sus pies brilhavam como el bronce, su voz parecia la de uma multitud. Solo eu pude ver a visão, pues los hombres que estaban conmigo no se dieron cuenta de nada, porque el miedo se apoderó de ellos y corrieron a esconderse. Eu estava solo quando tuve esta grande visão. Me puse completamente pálido e senti que me faltavam as forças. Quando le oí hablar, caí desmayado e quedé tendido en el suelo. Enseguida, una mano me agarró y me levantó hasta dejar-me apoyado sobre mis manos y rodillas. Luego me dijo: Daniel, a quien Dios ama, escucha bien lo que te voy a decir. Levántate, porque yo he sido enviado a ti. Tan pronto como terminou de decir estas palavras, yo, tembloroso, me puse de pie. Entonces me dijo: no tengas miedo, Daniel, porque desde el primer día en que trataste de comprender las cosas difíciles, decidiste humillarte ante tu Dios, Él escuchó tus oraciones. Por eso he venido yo, el ángel príncipe del reino de Persia. Se me ha opuesto durante 21 días, pero Miguel, uno de los ángeles príncipes mais altos, vino a me ajudar, vino em mi ayuda, pues yo me había quedado solo junto a los reyes de Persia. Así que he venido a explicarte lo que va a pasarle a tu pueblo en el futuro, porque la visión que has
tenido se refiere a este tiempo. Maravilha. Acá en esta palabra que yo hice la lectura del libro de Daniel, revela que desde que Daniel empezó a orar, el ángel de Dios venía para traer mensaje de Dios para Daniel, pero un demonio que es llamado en la palabra de reyes de la Persia, se opuse. Esta oposición contra el ángel, y mientras Daniel continuaba en oración, más el demonio hacía oposición al ángel de Dios, y la contenda quedóse por 3 semanas hasta que Miguel, el ángel, el arcángel de Dios, venió y ayudó el ángel a vencer la barrera, el obstáculo de aquel demonio, rey de la Persia, y finalmente apareció para Daniel. Mira bien, 3 semanas de oración continua en ayuno. Fue necesario Daniel orar intensamente para que Dios revelase el futuro glorioso del pueblo de Israel. El pueblo de Israel que va a gobernar el mundo, el pueblo judío, puesto que el rey de los judíos gobernará el mundo, Jesucristo, rey de los judíos. Y para que llegase esta revelación, fue necesario luchar mucho. Y Daniel oró mucho. 3 semanas sin parar. De manera que nosotros cristianos debemos estar preparados para la lucha espiritual. Y cuando nos dedicamos a oración, estamos sujetos a los ataques del diablo. Pero en vez de tombar, debemos aplicar más fuerza en las oraciones. Este que sucedió conmigo en 2011 es solo un ejemplo. Eso no fue accidente, fue un ataque del diablo. Pero gloria a Jesús que yo sigo en oración, intercediendo por los pueblos. Que Dios lo bendiga y que dé a usted fuerza para orar y no tener miedo de los ataques del diablo. Puesto que cuanto más orar, más el diablo se levantará contra el cristiano. Pero nosotros venceremos en Jesús. Dios le bendiga.